Última hora, se ha desatado el caos total en Medio Oriente. Israel ha sido el epicentro del estallido global, tras un ataque sorpresa que ha provocado una reacción en cadena de potencias mundiales. Estados Unidos, Rusia, Irán y China ya están en movimiento. El mundo ha cambiado en cuestión de horas. Ciudades enteras bajo fuego, miles de civiles evacuados y la incertidumbre total se apodera del planeta. Las redes están colapsadas, los gobiernos se han declarado en emergencia y los expertos ya no lo dudan, ha comenzado la Tercera Guerra Mundial. ¿Quién inició el conflicto? ¿Qué países están involucrados? ¿Cuál es el destino de la humanidad? Toda la información, análisis y videos exclusivos los tienes aquí. Dale link al video y entérate de todo lo que los medios no te están contando. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ninguna actualización minuto a minuto. En la madrugada del lunes, el mundo fue testigo del inicio de lo que ya muchos analistas militares y políticos consideran el evento más devastador del siglo XXI. La tranquilidad relativa que reinaba en Medio Oriente se quebró violentamente cuando una andanada de más de 30 misiles impactó en Tel Aviv, Haifa y otras ciudades clave de Israel. La ofensiva fue rápida, letal y sorpresiva. Según informes preliminares del Ministerio de Defensa israelí, los ataques habrían sido coordinados desde Siria, Líbano y Gaza, y estarían respaldados directamente por Irán. El primer impacto ocurrió a las 4:17 de la madrugada. Las alarmas antiaéreas apenas lograron sonar antes de que se desataran explosiones en cadena. Hospitales, escuelas y estaciones de tren fueron alcanzadas. Decenas de muertos y cientos de heridos colapsaron los centros médicos de emergencia. Las imágenes transmitidas en vivo mostraban calles cubiertas de humo, sirenas constantes, pánico masivo y escombros por todas partes. Las redes sociales se inundaron de videos de ciudadanos corriendo a refugios subterráneos, muchos de ellos en pijama, sin comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. En respuesta, el gobierno israelí activó su protocolo de guerra total. El gabinete de seguridad fue convocado de emergencia. Minutos después, aviones de combate F-35 despegaron desde bases militares del sur y norte del país rumbo a Damasco, Beirut y Teherán. Comenzaba oficialmente la represalia. Mientras tanto, la cúpula de hierro, el sistema de defensa antimisiles de Israel, logró interceptar al menos la mitad de los proyectiles, pero no fue suficiente para evitar la devastación. Estados Unidos reaccionó de inmediato. El presidente convocó a su Consejo de Seguridad y, desde la sala de crisis, ordenó el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford hacia el Mediterráneo Oriental, en apoyo directo a su aliado histórico. Las embajadas estadounidenses en Israel, Jordania y Egipto cerraron sus puertas y evacuaron personal diplomático. La OTAN convocó a una reunión de emergencia. Rusia, por su parte, pidió calma, pero movilizó tropas hacia sus fronteras estratégicas. China solicitó el cese inmediato de hostilidades, mientras sus fuerzas navales en el Índico se pusieron en alerta máxima. Las bolsas de valores colapsaron. El Dow Jones y el Nasdaq cayeron más de un 7%. El petróleo superó los $150 por barril y los mercados asiáticos se tiñeron de rojo. La tensión se extendió rápidamente a Europa, donde los gobiernos comenzaron a reforzar medidas de seguridad interna. Los aeropuertos internacionales en Roma, Londres y París suspendieron vuelos hacia el Medio Oriente. La humanidad se enfrenta, quizás, al momento más crítico desde la Segunda Guerra Mundial. El fantasma de un conflicto global ya no es una teoría, sino una realidad palpable. La guerra ha comenzado, y las consecuencias apenas comienzan a vislumbrarse. Lo que ocurrió esta madrugada podría cambiar el destino del planeta entero. Siga conectado con nosotros para conocer el desarrollo de este conflicto minuto a minuto. A menos de 24 horas del ataque múltiple contra Israel, las repercusiones internacionales se multiplicaron a una velocidad sin precedentes.
Las principales capitales del mundo han activado sus mecanismos de emergencia, mientras las alianzas geopolíticas se reordenan en cuestión de horas. Las consecuencias políticas, militares y económicas de este conflicto ya se sienten en todos los rincones del planeta, y las tensiones escalan minuto a minuto hacia un escenario inminente de guerra total. En Washington, el presidente de los Estados Unidos compareció ante la nación para anunciar que las Fuerzas Armadas norteamericanas han sido puestas en máxima alerta. Se confirmó el despliegue de más de 40.000 soldados en bases clave de Medio Oriente, incluyendo Irak, Qatar, Kuwait y Turquía. Además, se autorizó el movimiento de bombarderos estratégicos hacia bases aéreas en Europa y se movilizó la séptima flota hacia el Mediterráneo Oriental. El Pentágono declaró que todo ataque contra Israel será considerado un ataque contra los Estados Unidos. Irán, por su parte, negó su participación directa en los bombardeos iniciales, pero aplaudió públicamente la ofensiva. En Teherán, miles de personas salieron a las calles para celebrar lo que calificaron como una victoria del eje de la resistencia. El líder supremo emitió un mensaje televisado declarando que la era de la ocupación y la opresión ha terminado, mientras las autoridades militares iraníes advirtieron que responderán con fuerza ante cualquier agresión externa. En Moscú, el Kremlin convocó a una rueda de prensa de emergencia. El presidente ruso advirtió que no permitirá que Occidente convierta el Medio Oriente en un campo de pruebas para su maquinaria militar. En un giro alarmante, Rusia anunció ejercicios militares con fuego real en la frontera con Ucrania y movilizó sistemas de defensa antiaérea S-400 hacia su enclave en Siria. Además, se detectaron movimientos navales rusos cerca del estrecho de Hormuz. China mantuvo una postura más moderada, aunque ordenó preparativos militares en el Mar del Sur y reforzó sus relaciones diplomáticas con Irán y Rusia. Desde Pekín, se acusó a Estados Unidos de provocar el desbalance regional al armar a Israel y se pidió una intervención urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, las sesiones fueron suspendidas sin acuerdos ante la falta de consenso entre las potencias. En Europa, el caos también se hizo presente. Francia, Alemania e Italia cerraron sus embajadas en Israel y evacuaron a su personal diplomático. España y Reino Unido elevaron su nivel de alerta antiterrorista. Se cancelaron miles de vuelos hacia Medio Oriente y se activaron controles militares en aeropuertos clave. En las calles, manifestaciones masivas a favor y en contra de Israel colapsaron centros urbanos, generando enfrentamientos violentos entre comunidades. Mientras tanto, el precio de los alimentos comienza a subir. La crisis energética se intensifica. El temor crece. Y la pregunta es clara, ¿quién será el próximo en entrar a esta guerra? El tercer día del conflicto marcó un giro aterrador en la evolución de esta crisis global. Tras múltiples ofensivas simultáneas en su territorio, Israel ejecutó una operación militar de máxima escala, denominada por el Estado Mayor como Espada de Fuego, con el objetivo de desmantelar la infraestructura estratégica de Irán y sus aliados regionales. La operación incluyó ataques aéreos de alta precisión sobre instalaciones militares, laboratorios de investigación y posibles centros de desarrollo nuclear en las afueras de Teherán, Natanz y Esfahan. La respuesta iraní no se hizo esperar. En una declaración en cadena nacional, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas iraníes anunció la activación de su sistema de defensa total, movilizando unidades de misiles balísticos y desplegando sistemas antiaéreos S-300 de fabricación rusa alrededor de sus principales ciudades. Horas más tarde, Irán lanzó una serie de misiles de mediano alcance contra Haifa, Asdod y la base aérea israelí de Nevatim. Las sirenas volvieron a sonar, y miles de ciudadanos se refugiaron en búnkeres. Se reportaron más de 250 heridos y al menos 80 muertos en solo una noche. En medio del caos, una noticia encendió todas las alarmas globales.
Fuentes no oficiales filtraron que Israel había movilizado armamento nuclear desde su base en Dimona hacia instalaciones subterráneas de máxima seguridad. Aunque el gobierno israelí no confirmó ni negó esta información, el simple rumor desató pánico internacional. Irán, a través de su canciller, amenazó con responder con la misma fuerza si detectaba un solo movimiento nuclear ofensivo. El escenario de un enfrentamiento atómico, impensable hace solo días, ahora parece una posibilidad real. En Nueva York, las Naciones Unidas entraron en parálisis total. Las sesiones del Consejo de Seguridad fracasaron por tercera vez consecutiva ante vetos cruzados de Estados Unidos, Rusia y China. Mientras tanto, en las calles del mundo se multiplican las protestas, los saqueos y los llamados a la paz. Naciones como Turquía, India, Brasil y Sudáfrica han convocado a una coalición de mediación, pero sus esfuerzos han sido ignorados por las potencias involucradas. Rusia intensificó su postura. Declaró la movilización general de sus tropas en la frontera occidental y anunció el despliegue de submarinos nucleares en el Mediterráneo. Estados Unidos respondió con ejercicios de fuego real en el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. China cerró sus puertos al comercio occidental y suspendió relaciones diplomáticas con Australia y Japón. Las consecuencias económicas son devastadoras. El suministro global de petróleo y gas ha sido interrumpido. Los mercados financieros colapsaron por completo. La inflación global se disparó. Ciudades como Londres, Berlín y Nueva York comenzaron a organizar simulacros de ataque nuclear. En las redes sociales, las palabras fin del mundo y tercera guerra mundial son tendencia constante. El planeta entero observa con temor y angustia. La humanidad se encuentra al borde del abismo, y todo indica que una chispa más podría desencadenar un desastre irreversible. En el amanecer del cuarto día de guerra, el mundo cruzó un umbral que parecía impensable. A las 3:06 de la mañana hora local, un misil de origen iraní, identificado como Saab-5, con capacidad nuclear, fue lanzado en dirección a territorio israelí. La trayectoria del proyectil fue interceptada por el sistema Arrow-3 sobre el desierto del Negev, logrando su destrucción antes del impacto. Sin embargo, la explosión en pleno aire liberó una nube radioactiva que afectó seriamente la zona fronteriza con Jordania, obligando a la evacuación total de la ciudad de Eilat y generando el primer incidente nuclear desde 1945. Israel respondió con una contraofensiva fulminante. 7 bases militares iraníes fueron destruidas en menos de 3 horas mediante ataques de precisión ejecutados por drones hipersónicos no tripulados. Se confirmó la muerte de al menos 3 altos comandantes del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Las represalias fueron respaldadas públicamente por Estados Unidos, cuyo presidente declaró que el derecho a la defensa ha alcanzado su máxima expresión. Al mismo tiempo, el ejército estadounidense bombardeó objetivos estratégicos en Siria, Irak y Líbano, provocando una escalada sin precedentes. Rusia declaró su rechazo absoluto a la operación y acusó a la OTAN de utilizar el conflicto como excusa para expandir su presencia militar. En respuesta, el Kremlin activó su sistema de alerta nuclear, trasladó armamento pesado a Kaliningrado y rompió todos los acuerdos bilaterales de desarme con Occidente. La tensión se duplicó cuando submarinos rusos se aproximaron a las costas del Atlántico Norte, generando pánico en ciudades como Nueva York, Lisboa y Dublín. El mundo entró en modo de supervivencia. Simultáneamente, Corea del Norte anunció que, ante la inminente desestabilización del orden mundial, se reserva el derecho de realizar una acción disuasiva irreversible. Lanzó un misil de prueba que sobrevoló Japón y cayó en el Pacífico, muy cerca de una base estadounidense. China cortó la comunicación con Washington y trasladó su flota naval hacia el estrecho de Malaca, bloqueando rutas comerciales clave para Europa. África, América Latina y Asia Central se vieron afectadas por apagones, ciberataques y conflictos internos en medio del caos. En Roma, el Vaticano emitió una declaración de emergencia espiritual.
El Papa pidió a los líderes del mundo de poner las armas y recordó que ninguna guerra trae justicia, y ninguna bomba siembra paz. Miles de iglesias y centros religiosos en todo el mundo convocaron vigilias masivas. Sin embargo, los rezos fueron ahogados por sirenas, explosiones y el temor colectivo. El planeta ha entrado oficialmente en una nueva era. La democracia, las fronteras, los tratados y las instituciones han perdido su peso frente al miedo y la fuerza. Naciones enteras han sido desplazadas, economías han colapsado, y millones de personas vagan sin rumbo entre ruinas, buscando respuestas que ya nadie puede dar.